El reloj marcaba las 10:30 de la noche cuando el sonido de la risa de Elena llegó desde el jardín trasero. Era demasiado alto para ser casual, demasiado intenso para ser auténtico. Cerré el libro que estaba leyendo en el salón y me levanté con calma, intentando no hacer ruido. Desde la ventana, vi cómo ella y Javier, nuestro vecino, compartían una botella de vino. La escena, a primera vista, podría haber sido inofensiva, pero algo en la forma en que él le tocó la muñeca me hizo detenerme. No era una caricia cualquiera. Era demasiado íntima, demasiado confiada. A mi esposa nunca le había gustado Javier, al menos eso decía. Siempre que había un problema con la valla o el árbol que separaba nuestras casas, discutían como niños pequeños. Pero ahora estaban ahí, compartiendo una noche tranquila como si fueran viejos amigos. Y esa risa no era su risa habitual. Aún así, me convencí de que no debía sacar conclusiones precipitadas. Decidí bajar al jardín, haciendo ruido con las llaves en el bolsillo para que supieran que me acercaba. ¿Todo bien por aquí?, pregunté con una sonrisa forzada mientras cruzaba el umbral de la puerta de cristal. Javier, al verme, retrocedió medio paso, pero Elena apenas me miró. Sí, estamos bien, dijo, con una sonrisa tan fría como su copa de vino. No me quedé mucho rato. Dije que tenía trabajo por terminar y volví al salón, pero dejé la puerta entreabierta. Esa noche no dormí. Javier salió poco después, pero Elena permaneció en el jardín durante casi una hora, mirando las estrellas o fingiendo hacerlo. Cuando finalmente subió, no dijo nada. Yo tampoco. Pero el silencio fue más elocuente que cualquier palabra. Algo no encajaba. Y lo iba a descubrir. El fin de semana siguiente, una mezcla de casualidad y decisión consciente me llevó a toparme con la primera pieza del rompecabezas. Era sábado por la tarde, y Elena me había dicho que estaría ocupada ayudando a Marta, una de sus amigas del trabajo, con un proyecto personal. No me pareció extraño, ya que Marta había pasado por un divorcio complicado y a menudo pedía a Elena que le echara una mano. Así que no dudé cuando me dejó en casa con Clara y salió poco después del desayuno. Clara estaba invitada a un cumpleaños, así que pasé la tarde solo en casa. Decidí ocuparme del jardín, algo que siempre dejábamos a medias por falta de tiempo. Podando los setos al fondo, noté algo extraño cerca del cobertizo. Sobre el césped había unas huellas de barro, frescas, que no cuadraban con nada reciente. Ninguno de los dos había estado allí desde hacía semanas. Quizás había sido un gato o algo similar, pensé, pero la inquietud comenzó a instalarse en mi estómago. Movido por un instinto que no podía explicar, abrí el cobertizo. Al principio no noté nada raro, herramientas colgadas, macetas apiladas, el olor habitual a madera húmeda. Pero entonces vi un pequeño sobre blanco apoyado sobre el banco de trabajo, a un lado, casi oculto bajo una caja de clavos. No era nuestro estilo dejar papeles sueltos allí. La curiosidad venció a mi autocontrol, y lo abrí. Dentro había 2 entradas para un concierto en el Wassink Center, con fecha del viernes por la noche. Me pareció raro porque ni Elena ni yo habíamos mencionado nada sobre un concierto, y además, no era de un artista que le interesara. ¿Quizá las había comprado para alguien más? La idea de que fuera un regalo pasó por mi cabeza, pero había algo que me seguía incomodando. Dejé las entradas donde estaban, cerré el cobertizo y volví a casa con una mezcla de ansiedad y confusión. Decidí esperar y observar. A veces, la paciencia es la mejor herramienta para entender lo que no tiene sentido a primera vista. El viernes llegó rápido, y con él, una extraña sensación de inevitabilidad. Elena mencionó en la cena que Marta necesitaba ayuda esa noche con unos documentos urgentes, y que probablemente volvería tarde. Habló con total naturalidad, sin mostrar signos de incomodidad o nerviosismo. Si había algo más detrás de esa explicación, lo ocultaba bien.
Esperé a que se fuera antes de hacer nada. Cuando la vi salir por la puerta, cogí las llaves del coche y decidí seguirla. No soy del tipo de persona que se dedica a espiar, pero la semana había sido un hervidero de dudas y no podía ignorar la posibilidad de que algo más estuviera pasando. El tráfico de la ciudad me ayudó a mantener cierta distancia y logré no perderla de vista mientras se dirigía hacia el centro. Mi sorpresa fue grande cuando no se dirigió al piso de Marta ni a ninguna zona residencial. En su lugar, aparcó cerca del Washington Center. Decidí estacionar un par de calles más allá y caminar hasta donde ella estaba. Mi corazón se aceleró cuando la vi encontrarse con Javier. No había dudas, era él. Se saludaron con un abrazo casual, pero no había nada casual en la forma en que sus cuerpos se acomodaron por un segundo más de lo necesario. Se dirigieron juntos a la entrada del recinto, donde él sacó las entradas del bolsillo de su chaqueta. Lo seguí a distancia prudente, mezclándome entre la multitud que esperaba para entrar. Mientras caminaba, todo dentro de mí era una mezcla de incredulidad y rabia contenida. Intenté convencerme de que tal vez no era lo que parecía, de que quizás había una explicación razonable. Pero cuando los vi sentarse juntos, riendo y compartiendo confidencias, las piezas comenzaron a encajar con dolorosa claridad. El espectáculo terminó cerca de la medianoche. Durante todo el evento, permanecí en las sombras, observando y procesando lo que veía. No necesitaba más pruebas. La cercanía entre ellos era evidente, los gestos, las miradas, la manera en que compartían cada momento. Era como ver una versión distorsionada de lo que alguna vez fue mi relación con Elena. Cuando salieron del recinto, lo seguí hasta un bar cercano. No pude evitar quedarme un rato más, desde la esquina opuesta, con una cerveza en la mano, viendo cómo continuaban lo que para ellos parecía una noche normal. Mi mente ya estaba en otro lugar, pensando en cómo abordar esta situación sin dejar que las emociones me dominaran. Esto no era un simple desliz, era una traición cuidadosamente planeada. Finalmente, regresé a casa antes que Elena. Me senté en el sofá, en silencio, mientras las horas pasaban lentamente. Cuando llegó, alrededor de las 3 de la mañana, intenté actuar con normalidad, pero algo en mi mirada debió delatarme. Ella me dio un beso en la mejilla y subió a nuestra habitación sin decir nada. Yo no dormí esa noche. El descubrimiento estaba hecho. Ahora tenía que decidir qué hacer con él. El sábado por la mañana, Elena estaba en la cocina cuando bajé. La casa estaba en silencio, Clara había pasado la noche en casa de una amiga, así que estábamos solos. Me acerqué a la cafetera y empecé a preparar mi café, sintiendo la tensión en cada movimiento. Había pasado toda la noche pensando en cómo abordarlo, pero al final decidí que no había manera perfecta de hacerlo. Elena, ajena a mi tormenta interna, estaba cortando frutas. Me miró de reojo y dijo, con ese tono casual que me hacía hervir por dentro. «Buenos días, ¿dormiste bien?» «No, no dormí bien», respondí, manteniendo mi voz tan neutral como podía. Dejó el cuchillo sobre la tabla y me miró más atentamente. Su expresión cambió, como si hubiera detectado algo en mi tono, pero no dijo nada. Llevé la taza de café a la mesa y me senté frente a ella. «Tenemos que hablar», solté finalmente. Elena se detuvo por un momento, pero luego continuó cortando frutas como si no hubiera oído. Me exasperó su tranquilidad, pero respiré hondo. «¿Sobre qué?», preguntó sin mirarme, con un tono ligero que intentaba disimular algo más profundo. «Sobre anoche», dije, asegurándome de que mi voz no temblara. Ahora sí dejó de cortar y me miró fijamente. Por un segundo vi algo que podría haber sido miedo, pero lo disimuló rápidamente. «¿Qué pasa con anoche?», replicó, con un intento de desdén que no le salió tan bien como esperaba. Decidí no darle vueltas. «Te vi, Elena. Te seguí. Vi cómo te encontraste con Javier»,
vi cómo entraron juntos al concierto. Los vi en el bar después. Por un momento, su rostro quedó congelado, como si su cerebro estuviera intentando procesar qué decir. Luego se cruzó de brazos y arqueó una ceja. ¿Me seguiste? ¿De verdad me seguiste?, dijo, fingiendo indignación. Sí, lo hice. Porque hace tiempo que algo no cuadra contigo. Porque no soy idiota, Elena. Y porque merezco saber la verdad. Su expresión cambió de nuevo. La indignación fingida dio paso a algo más defensivo, casi como si estuviera considerando qué estrategia usar conmigo. Finalmente, dejó escapar un suspiro y se sentó frente a mí, cruzando las manos sobre la mesa. Manuel, no es lo que piensas. Entonces explícame qué es, dije, manteniendo mi voz firme. Hubo un silencio incómodo. Elena parecía estar debatiendo si mentirme o no, y el hecho de que tomara tanto tiempo decidirlo ya era una respuesta en sí misma. Finalmente, optó por una excusa que parecía ensayada. Javier estaba pasando por un mal momento y necesitaba desahogarse. Solo fuimos al concierto porque yo tenía las entradas y pensé que le vendría bien salir un poco. Me reí. No pude evitarlo. No fue una risa de humor, sino de incredulidad. ¿De verdad esperas que me trague eso? ¿Un concierto, un bar, miradas cómplices, y todo eso es desahogarse? No seas exagerado, Manuel. Siempre haces un drama de todo, replicó, subiendo el tono. ¿Un drama? ¿Eso es lo que crees que estoy haciendo?, respondí, sintiendo como mi paciencia se desvanecía rápidamente. Esto no es un drama, Elena. Esto es una traición. Elena pareció retroceder un poco, pero su postura defensiva no desapareció del todo. ¿Traición? No sabes lo que estás diciendo. Siempre estás buscando algo para acusarme, pero no tienes pruebas de nada. ¿Pruebas?, dije, casi gritando. Elena, te vi. Tengo pruebas más que suficientes. Lo que quiero es escuchar la verdad de tu boca. Finalmente, algo pareció romperse en ella. Bajó la mirada, y por primera vez en la conversación, parecía que se daba cuenta de la magnitud de lo que estaba ocurriendo. Pero incluso entonces, no admitió nada. No es tan simple, Manuel. Las cosas no han estado bien entre nosotros desde hace tiempo. Ese comentario me golpeó más fuerte que cualquier otra cosa que había dicho. Y en lugar de hablar conmigo, ¿decidiste hablar con él? ¿Decidiste cruzar esa línea? No crucé ninguna línea. Gritó, aunque su voz ya no tenía tanta fuerza. Javier es solo un amigo, alguien con quien puedo hablar. ¿Hablar? ¿Eso es lo que haces con él? Porque lo que vi anoche no era hablar. Hubo otro silencio pesado. Elena parecía querer decir algo, pero no encontraba las palabras. Finalmente, me levanté de la mesa. ¿Sabes qué? No quiero seguir escuchando excusas. Tú sabes lo que hiciste, y yo también. Lo único que quiero saber es si estás dispuesta a ser honesta por una vez. No respondió. La dejé allí, sentada en la mesa de la cocina, mientras subía las escaleras para tomar aire. Mi corazón latía con fuerza, y la adrenalina aún me tenía en un estado de alerta máxima. Había confrontado a mi esposa, pero en lugar de obtener respuestas, solo había conseguido más preguntas. Sabía que esto era solo el principio. Subí las escaleras y cerré la puerta de nuestra habitación con fuerza. Necesitaba espacio, claridad. Mi mente no paraba de repetir la conversación con Elena como si fuera un disco rayado. Cada una de sus evasivas, cada mentira disfrazada de explicación, añadía más combustible al fuego que ya ardía dentro de mí. No me sentía humillado, me sentía traicionado, y la traición es una herida que exige ser atendida de inmediato. Pasé varias horas encerrado, pensando.
El silencio en la casa era casi ensordecedor. No se oía a Elena moverse por ningún lado, y eso solo confirmaba que estaba tan perdida como yo, sin saber cómo continuar. Pero mientras ella probablemente se debatía entre el arrepentimiento y la negación, yo tenía claro lo que tenía que hacer. Ya no había vuelta atrás. No se trataba solo de lo que había visto con Javier, sino de lo que representaba, un desprecio absoluto hacia mí, hacia nuestra familia, hacia los años que habíamos compartido. Cuando finalmente salí del cuarto, ya había tomado una decisión. Esto no iba a quedarse así. No era de los que buscaban venganza por instinto, pero tampoco era de los que se quedaban de brazos cruzados. Sabía que tenía que actuar de manera calculada, asegurándome de que cada movimiento fuera certero y devastador. Si Elena pensaba que podía jugar conmigo, estaba a punto de descubrir que se había equivocado de persona. Lo primero fue recopilar toda la información que pudiera. Volví al cobertizo y tomé las entradas del concierto. Eran la primera pieza tangible de esta historia. Luego, busqué en nuestra casa cualquier cosa que pudiera conectar a Elena con Javier, notas, recibos, fotos. No encontré mucho, lo cual no era sorprendente. Elena no era tonta, y si estaba manteniendo una relación con él, seguramente lo hacía de forma discreta. Sin embargo, los datos no eran mi única arma. Sabía que Javier tenía una familia, una esposa y 2 hijos pequeños. Decidí que ella también merecía saber la verdad. Busqué el perfil de Javier en las redes sociales y, con un poco de paciencia, encontré a su esposa, Marta. Después de unas horas de revisar sus publicaciones, encontré su lugar de trabajo. No me tomó mucho más averiguar su correo electrónico. Escribí un mensaje breve, sin emociones, explicándole lo que había visto. No incluí juicios ni amenazas, solo hechos. Adjunté una foto que había tomado del concierto con mi teléfono, en la que se veían claramente Javier y Elena juntos, demasiado juntos. Antes de enviarlo, me detuve un momento. Era un punto de no retorno, pero ya estaba demasiado involucrado para dar marcha atrás. Presioné enviar y dejé el ordenador con una mezcla de alivio y anticipación. La primera ficha estaba colocada. Ahora era el turno de Elena. El domingo por la mañana, me desperté temprano y salí a caminar. Necesitaba aire fresco antes de enfrentar lo que venía. Cuando volví, Elena estaba en la cocina, pero no me saludó. El silencio entre nosotros era cada vez más pesado, y podía ver en sus ojos que no había dormido bien. Decidí no esperar más. Necesito que te sientes, le dije, firme pero calmado. Elena me miró con desconfianza, pero obedeció. Saqué las entradas del concierto y las puse sobre la mesa. Ella no intentó negarlo ni discutirlo. Simplemente me miró, esperando que hablara. Ya he tomado una decisión, empecé. No voy a tolerar que esto continúe. Tú has elegido romper lo que teníamos, y yo voy a asegurarme de que asumas las consecuencias. Elena abrió la boca para decir algo, pero la detuve con un gesto. No quiero excusas. No quiero tus mentiras. Quiero hechos. Quiero saber cómo vamos a proceder con esto, porque lo que teníamos ya no existe. ¿Qué quieres decir?, preguntó, su voz temblando ligeramente. Quiero el divorcio, dije, sin rodeos. Su rostro pasó de la sorpresa a la incredulidad y finalmente a una mezcla de ira y desesperación. ¿Por esto? ¿Por una tontería? Manuel, esto no es lo que tú crees. No tienes por qué destruir todo por algo que ni siquiera ha pasado. La ironía de su respuesta me hizo reír. Una risa corta, seca, que la incomodó visiblemente. ¿Ni siquiera ha pasado? Elena, ya pasó el momento en que decidiste traicionar mi confianza. No necesito detalles. No quiero saber qué hiciste o dejaste de hacer. Lo único que quiero es salir de esto con la dignidad que tú has pisoteado.
Elena intentó discutir, pero no le di más espacio. Le expliqué que ya había contactado a un abogado y que pronto recibiría los papeles del divorcio. Su rostro palideció, y por primera vez pareció darse cuenta de que esto iba en serio. Más tarde, mientras ella estaba en otra habitación, recibí un correo de Marta, la esposa de Javier. Me agradeció por haberle informado y me aseguró que también estaba tomando medidas. Saber que no estaba solo en esto me dio una extraña sensación de consuelo. No era una victoria, pero al menos no era una derrota completa. Al día siguiente, programé una reunión con nuestro abogado para discutir los detalles del divorcio. También contacté a un tasador para evaluar nuestra casa. Sabía que el proceso no sería fácil, pero cada paso me acercaba a la libertad que ahora anhelaba más que nada. La venganza no había terminado, pero ya estaba en marcha. Esto no iba a ser solo mi salida, sino una lección para quienes piensan que pueden jugar con la confianza y no pagar el precio. Elena me evitó durante los días siguientes. Fue casi un alivio. Su presencia me resultaba insoportable, y cada intento suyo de iniciar una conversación se sentía como un golpe en la herida. Decidí no presionarla, pero sabía que la confrontación final era inevitable. Los papeles del divorcio estaban listos, y había llegado el momento de aclarar los términos y, con suerte, poner fin a la farsa. El viernes por la tarde, Clara había ido a casa de una amiga, así que estábamos solos. Elena estaba en el salón, mirando su teléfono con la televisión encendida de fondo. Tomé los papeles del divorcio y bajé las escaleras con calma. No necesitaba dramatismo, solo claridad. Al llegar al salón, ella levantó la mirada y, al ver los documentos en mis manos, supo que había llegado el momento. Necesitamos hablar, dije, sin preámbulos. Ella no respondió, pero apagó la televisión y dejó su teléfono a un lado. Me senté frente a ella, colocando los papeles en la mesa de café entre nosotros. Elena los miró, pero no los tocó. Sus manos estaban entrelazadas sobre su regazo, y su expresión era una mezcla de cansancio y resistencia. Estos son los términos del divorcio, comencé. He intentado ser lo más justo posible, especialmente pensando en Clara. No quiero que esto se convierta en una guerra, pero necesito que entiendas que ya no hay marcha atrás. Elena soltó un suspiro profundo, como si intentara reunir fuerzas. Manuel, ¿de verdad crees que esto es lo mejor para Clara? ¿Separar a su familia por algo que ni siquiera fue real? Preguntó, con un tono más calmado del que esperaba. No intentes poner a Clara en el medio, respondí de inmediato. Lo que sea mejor para ella es que no crezca en un hogar lleno de mentiras y resentimiento. Y lo que sea real o no, Elena, dejó de ser relevante cuando decidiste cruzar esa línea. Por primera vez en días, Elena pareció bajar la guardia. Sus hombros se relajaron un poco, y sus ojos se humedecieron. No quería que esto terminara así. No quería hacerte daño, dijo, su voz temblando ligeramente. ¿Entonces por qué lo hiciste? Pregunté, mi tono más firme. Podrías haber hablado conmigo, podrías haberme dicho lo que te faltaba, lo que te molestaba. Pero en lugar de eso, decidiste traicionar nuestra confianza. Elena bajó la mirada, evitando mi mirada. Hubo un largo silencio antes de que finalmente respondiera. No sé por qué lo hice. No fue algo planeado, no fue algo que buscara. Simplemente pasó. Esa respuesta me golpeó más fuerte de lo que esperaba. No porque fuera nueva, sino porque confirmaba lo que ya sabía, no había justificación, solo una cadena de decisiones egoístas que había llevado a este punto. Simplemente pasó no es suficiente, Elena, respondí, mi voz más fría ahora. No para destruir 15 años de matrimonio. No para poner en peligro todo lo que construimos juntos. Ella no dijo nada, y el silencio se hizo cada vez más pesado. Finalmente, empujé los papeles hacia ella.
Lee esto, firma si estás de acuerdo. Si no, podemos llevarlo a los tribunales. Pero quiero que quede claro que no hay nada que puedas decir o hacer que cambie mi decisión. Elena tomó los papeles con manos temblorosas y los miró como si fueran una sentencia. Sabía que estaba enfrentando la realidad de lo que había hecho, pero no sentí lástima. Había llegado demasiado lejos para eso. ¿Esto es lo que quieres?, preguntó finalmente, levantando la mirada. Esto no es lo que quería, Elena. Pero es lo que tiene que pasar. Esa noche, después de que Elena subiera a nuestra habitación con los papeles, me quedé solo en el salón. No sentí alivio, ni victoria. Lo que sentí fue una mezcla de agotamiento y tristeza. Aunque sabía que estaba haciendo lo correcto, no dejaba de ser doloroso. Había amado a Elena, había creído en nuestra vida juntos, y ahora todo eso no era más que cenizas. Unos minutos después, el sonido de su voz interrumpió mis pensamientos. Bajó las escaleras con los papeles en la mano, y su rostro era una mezcla de resignación y determinación. Voy a firmar, Manuel. Pero quiero que sepas que lo siento. Sé que no sirve de nada, pero necesitaba decírtelo. No respondí de inmediato. La miré, tratando de encontrar en su rostro a la mujer de la que me había enamorado, pero esa persona ya no estaba ahí. O tal vez nunca lo estuvo, y yo simplemente no lo había visto. Lamento que esto haya terminado así, Elena. Pero no puedo seguir con alguien en quien no confío. Y tú tampoco deberías querer estar con alguien que no puede perdonarte. Ella asintió, lentamente, y volvió a subir las escaleras. Escuché el sonido de la puerta de nuestra habitación cerrándose, y supe que esa era la última vez que hablaríamos como marido y mujer. Pasaron los días, y los papeles fueron firmados y entregados. Clara aún no sabía todo lo que estaba pasando, pero pronto tendríamos que contarle. Sabía que sería difícil, pero también sabía que era necesario. Esto no era solo el final de un matrimonio, era el comienzo de una nueva vida, una en la que no habría lugar para las mentiras ni la traición. Mientras guardaba las copias del divorcio en mi escritorio, me di cuenta de que, aunque el camino había sido doloroso, también había sido liberador. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que podía respirar. Las semanas siguientes se sintieron como un largo proceso de desmantelamiento, no solo de un matrimonio, sino de una vida que hasta hacía poco había considerado estable y sólida. Elena y yo seguimos conviviendo en la misma casa, aunque con un silencio que pesaba en el aire como una nube cargada antes de la tormenta. Clara seguía sin saber la verdad completa, y eso era lo que más me preocupaba. No quería que se enterara de los detalles sórdidos, pero tampoco iba a permitir que creciera creyendo que todo esto había sido una decisión unilateral mía. El momento de hablar con Clara llegó una tarde de sábado. Elena y yo habíamos discutido sobre cómo abordarlo, y aunque inicialmente no quería admitir su papel en todo esto, terminé dejándole claro que no pensaba asumir la culpa de algo que no era completamente mío. Así que, después de mucho deliberar, acordamos hablar con ella juntos. Clara estaba en su cuarto, escuchando música como cualquier niña de su edad. Cuando la llamamos al salón, noté la confusión en su rostro al vernos sentados uno al lado del otro, con expresiones serias. Se sentó frente a nosotros en el sofá, abrazando un cojín como si fuera un escudo. Cariño, hay algo que necesitamos hablar contigo, comencé, intentando que mi tono fuera calmado y directo. Mamá y yo hemos decidido que vamos a separarnos. El rostro de Clara pasó de la confusión a la sorpresa y luego al miedo. ¿Separarse? ¿Por qué?, preguntó, su voz temblorosa. Elena tomó aire y habló antes de que yo pudiera responder. Ha sido una decisión difícil, Clara. Pero creemos que es lo mejor para todos. Las cosas entre papá y yo no han estado bien, y no queremos que eso afecte nuestra relación contigo. Era una respuesta tibia, una versión diluida de la verdad,
pero suficiente para que Clara entendiera el mensaje básico. No obstante, sus ojos se llenaron de lágrimas mientras intentaba procesar lo que acababa de escuchar. ¿Esto es culpa mía?, preguntó, su voz rompiéndose. No, en absoluto, dije rápidamente, inclinándome hacia ella. Esto no tiene nada que ver contigo. Mamá y yo siempre vamos a estar aquí para ti, siempre. Pero como pareja, simplemente ya no podemos seguir juntos. Clara lloró, y ambos la abrazamos, aunque el contacto con Elena se sintió extraño, forzado. Fue uno de los momentos más duros de mi vida, ver cómo mi decisión, aunque necesaria, impactaba de esa manera a alguien que no tenía culpa alguna. Los días siguientes estuvieron llenos de ajustes. Elena y yo comenzamos a dividir nuestras cosas, organizando cómo sería la transición. Decidimos que ella se quedaría en la casa con Clara, al menos por un tiempo, mientras yo me mudaba a un pequeño apartamento no muy lejos. No quería estar lejos de mi hija, y aunque me dolía dejar la casa que habíamos construido juntos, ya no se sentía como un hogar. Elena firmó los papeles del divorcio sin más objeciones y finalmente entregamos todo al abogado. Aunque las cosas entre nosotros seguían tensas, parecía haber aceptado que esto era inevitable. Tal vez incluso lo prefería, aunque nunca lo admitiría. Una tarde, mientras organizaba mis cosas en el nuevo apartamento, recibí un mensaje inesperado. Era de Marta, la esposa de Javier. Había pasado un mes desde que le envié el correo, y hasta ahora no había sabido nada más de ella. Gracias por tu valentía al contarme lo que pasó. Ya he iniciado los trámites para mi divorcio. Espero que las cosas mejoren para ti y para Clara. Cuídate. Leí el mensaje varias veces, sintiendo una mezcla de alivio y tristeza. Saber que otra persona estaba pasando por un proceso similar me hizo sentir menos solo, aunque al mismo tiempo me recordó lo devastador que podía ser todo esto. Le respondí con un simple agradecimiento y buenos deseos, y luego dejé el teléfono a un lado. Finalmente llegó el día en que me mudé. Clara estaba en la escuela, y Elena y yo tuvimos un último momento a solas antes de que me fuera. Estábamos en el recibidor, donde habíamos compartido tantos momentos felices al recibir a amigos y familiares. Ahora, ese espacio parecía más grande, más vacío. Espero que encuentres lo que estás buscando, dijo Elena, rompiendo el silencio. La miré, intentando encontrar algo que decir, pero no encontré palabras adecuadas. Así que simplemente asentí. También espero que tú lo encuentres, respondí finalmente, antes de salir por la puerta. En mi nuevo apartamento, me tomó tiempo adaptarme. Había días en los que me sentía aliviado, como si finalmente pudiera respirar sin el peso de las mentiras. Otros días, el silencio me recordaba lo que había perdido. Pero sabía que esto era un proceso, y que eventualmente encontraría un nuevo equilibrio. Empecé a ver a Clara regularmente. Los días que pasábamos juntos se sentían como un bálsamo para las heridas que aún estaban sanando. Nos íbamos al parque, al cine, o simplemente paseábamos por la ciudad. Aunque la separación era difícil para ella, parecía estar adaptándose poco a poco. Unos meses después, recibí un correo del abogado confirmando que el divorcio había sido oficializado. Era el cierre formal de un capítulo que había marcado mi vida, pero también el comienzo de uno nuevo. Me sentí más tranquilo, más en paz. Sabía que aún tenía un largo camino por delante, pero por primera vez en mucho tiempo, sentí que ese camino era mío, y solo mío, para recorrerlo.